Punto por punto. En el ámbito nacional esta semana y desde la anterior se generó mucha polémica y mucho debate pues por el cambio de presidenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un tema que abarcó desde señalamientos de un fraude en su designación, la terna misma que generó también cierta insatisfacción en una parte de los senadores de la República. Finalmente se lleva a cabo este proceso, se le toma protesta a Rosario Piedra de Ibarra y de esto vamos a platicar con pues una persona que sabe mucho de la defensa de los derechos humanos, un activista de Morelos, Pepe Martínez Cruz, vocero, presidente ya también en la Comisión Independiente de los Derechos Humanos. Gracias, Pepe, por acompañarnos en Punto por Punto. Javier, gracias. Pues todo este proceso, sí, de platicar un poquito de los antecedentes históricos de la Comisión Nacional, cómo surge en el sexenio de Salinas, en el 92 se hace un organismo descentralizado ya con personalidad jurídica, hablar un poco del proceso de la elección de la nueva presidenta, pero también regresarnos un poquito en el tiempo. ¿Por qué surge esta Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿De qué etapa veníamos en el 92 cuando se le da personalidad jurídica a este organismo? Se le da rango constitucional y de qué ha servido la presencia de la Comisión Nacional durante estos casi 20 años, no más, 26 años, 27 años de existencia. Pepe, adelante. Pues mira, Javier, gracias. En efecto es importante ubicar el contexto histórico, porque México desde 1948 forma parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el marco de la ONU, y sin embargo nunca tuvo hasta ese año, el 92, una institución expresamente creada para la defensa de la misma, siendo que en otros países, sobre todo nórdicos, europeos, había... Esos países nórdicos habían creado el ombudsman, el ombudsperson, ombudswoman, algunos le llaman, pero sobre todo una persona que fuera el defensor del pueblo, ¿no? Y eso ocurrió sobre todo en países europeos, en México no, sino hasta el 92. ¿Por qué? Bueno, hay que recordarlo muy claramente. Sí. Justamente en el 88 había ocurrido uno de los más grandes fraudes electorales que motivaron mucha protesta social, y justamente tiene que ver con que ante las protestas contra el fraude en Morelos, José Ramón García Gómez fue desaparecido en el 88 y se realizaron huelgas, marchas, etcétera, se creó una fiscalía y en ese marco hubo protestas a nivel nacional. Quienes encabezaban esas protestas en gran medida pues eran las gentes que protestaban por el fraude, pero también históricamente desde los años 70 las doñas del Comité Eureka de Familiares de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, cuya principal figura, porque era la más conocida, pues era Rosario Ibarra de Piedra, justamente que en ese año pues había sido candidata del PRT a la presidencia de la República y en el 82 también. Entonces, ante las movilizaciones, la protesta... Y a quien además, bueno, se desapareció a su hijo, ¿no? Exactamente, desde el 75. Y de ahí la participación muy activa en este Comité Eureka. Exactamente, o sea, Rosario le desaparecieron a Jesús Piedra Ibarra en el 75 y desde ahí empezó la lucha y se creó el comité. Y ese comité pues impulsó no solamente la organización de familiares, sino también de un Frente Nacional contra la Represión. Ahí fue cuando conocimos a Rosario y a todas las doñas. Ojo, estamos hablando desde los años 70. Sí, claro. Años después, en los años, a finales de los 80 sobre todo, se crean varias organizaciones de derechos humanos. Colectivos que actualmente son identificadas como organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Durante mucho tiempo como ONGs, organizaciones no gubernamentales, y justamente en el 89, producto de la desaparición de José Ramón y otras represiones en Morelos, se creó la Comisión Independiente de Derechos Humanos, es decir, estamos justamente
la Comisión Independiente estamos cumpliendo 30 años de eso. Claro. Pero los comités de familiares fueron antes, Sí, tienen más de 40 años de haber formado esos comités. Claro. Cuando Todo se... esto empuja finalmente claro. este hecho y otros más a nivel nacional de desapariciones, de represión en contra de grupos de activistas, políticos, partidistas, va impulsando que el propio gobierno vea la necesidad pues de crear esta comisión en el 92. Exactamente. Aunque muchos critican que pues es una comisión que no tiene poder coercitivo, sino solamente a través de recomendaciones, y que muchas recomendaciones pues las autoridades las desoyen, no las atienden. ¿Hasta dónde ha sido importante la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro contexto nacional, Pepe? Mira, al respecto hay que decir claramente, el gobierno de Salinas quiso ofrecer como alternativa ante las protestas, pues una Comisión Nacional de Derechos Humanos que documentara todas las violaciones, y dijo, ahí está. Pero en efecto, el problema es que no le dio carácter vinculatorio, no le dio carácter resolutivo, y tampoco le permitió, cuando menos 3 aspectos que no abordara, recordemos, ¿no? Sí. Aspectos laborales, aspectos electorales, ¿no? Y jurisdiccionales de fondo, es decir, eran derechos humanos recortados desde el inicio. Sí. Entonces, Rosario Ibarra incluso desde el principio dijo, esa es una simulación, es una simulación. Y nunca le dio credibilidad. Claro. Ahora, nosotros como organismo que surgimos en el 89, inmediatamente le planteamos a la CNDH el caso de José Ramón. Y hubo 2 recomendaciones de la CNDH Al gobierno de Morelos. para que se investigara a grupos policíacos, y se Claro. detuvo a 4 de ellos. Sí, Ahora claro, bien, sí lo recordamos. pero en efecto, las recomendaciones son eso, recomendaciones, y entonces no tienen un alcance de obligación. Vinculatorio, no son vinculatorios. No son vinculatorios. Sí, claro. Entonces, por lo tanto, hay que ubicar eso, porque en efecto la otra parte es la autonomía, y la autonomía no la tiene una autonomía plena, aunque hubo un proceso para darle un carácter autónomo a la CNDH, Claro. como a otros organismos, pero no le dieron verdaderamente la autonomía que requiere en todos sentidos para que pudiera ser un órgano defensor de derechos humanos a fondo. Esos serían los antecedentes. Al grado de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya con 27 años de funcionamiento, sí comparte la declaración del presidente que ha sido, pues, ha servido como florero la comisión, es decir, no ha servido pues de nada esos 27 años. Mira, ahí yo matizaría el asunto, porque evidentemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos de alguna manera en algunos casos ha servido, ha tenido digamos, sus recomendaciones han tenido un efecto para que se atiendan casos, etcétera. Tlatlaya, por ejemplo, ¿no? Digamos que hay varios casos en donde ha documentado, ha hecho investigaciones que han servido de alguna manera para que se investigue, aunque no se resuelvan de fondo. Y ese sí, coincido con esta apreciación de López Obrador, de que no tiene ese carácter, digamos, de compromiso a fondo que requiere un organismo de esta naturaleza. Claro. Ahora bien, en esa ambigüedad, digamos, en esa doble situación, nosotros por supuesto que sí exigimos que haya respeto a los organismos de derechos humanos y que sean organismos autónomos. Incluso lo que exigimos es eso, que haya autonomía. Y por lo tanto, nos parece que la discusión actual está en 2 niveles. 1, lo que es la normatividad vigente en el país, y 2, lo que es la necesidad de las víctimas. Porque desafortunadamente sí se ha avanzado en alguna legislación, leyes, normatividad, modificación de la Constitución a tal grado de que hoy la Constitución, desde su artículo 1, reconoce los derechos humanos como aspecto fundamental de todas las personas en nuestro país, pero ¿cuándo fue? Apenas la reforma constitucional tiene poco tiempo. Sí. Entonces, y la otra es que muchas de las víctimas no han sido protegidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso han recibido críticas estas instancias de derechos humanos por parte de víctimas. Entonces, por esa razón, yo creo que el debate actual sobre lo que está ocurriendo... La legitimidad, ese sería el punto central, si fue legítimo el proceso de elección de Rosario. ¿Ese sería el tema o el tema sería si la comisión debe tomar otro rumbo? Porque, bueno, después de ese concepto de que la comisión ha sido un florero,
con esta idea nueva de López Obrador de darle un carácter de defensoría del pueblo. ¿Cuál sería realmente el debate, Pepe? Yo creo que se debe ir a fondo, ¿no? Es decir, de plano, que haya un verdadero organismo que sea autónomo, que sea defensor de derechos. Y digo dos cosas. Uno, hay un proceso totalmente cuestionado de crisis, que está mostrando la crisis de las instituciones, evidentemente. Y dos, Rosario Piedra Ibarra no es Rosario Ibarra de Piedra. Entonces no confundamos las cosas. Pero evidentemente Rosario también tiene toda una historia de lucha junto con su madre y con las doñas del Comité Eureka, y por lo tanto nosotros no nos adscribimos a toda esta ataques en contra de Rosario. No nos suscribimos. Creemos que es una persona de compromiso, de lucha. Tampoco es porque consideramos que todo el proceso fue limpio, apegado a derecho. Eso está en debate. Sí, claro. Entonces, conclusión, hoy más que nunca es un reto hacia adelante. Si queda Rosario, porque todavía está en duda de si mañana toma posesión, toma posesión o no, pero en caso de que llegara a tomar, pues tendrá un paquetote que enfrentar, sí, claro, al respecto de la defensa de los derechos humanos y ser verdaderamente autónoma de Morena, que estuvo militando en Morena, y de López Obrador, porque obviamente pues estaba muy ligada con López Obrador, pero creo que si se demuestra eso en la práctica, en los hechos, podría significar un avance. Si no, pues más dudas se generarían. Y ahí quedaría legitimada totalmente, además del proceso legal, pues legitimada ya con los resultados y el trabajo. En los hechos. Claro. Pepe, muchas gracias por acompañarnos siempre y compartir todo este tema apasionante de los derechos humanos. Gracias. Punto por punto.